eso es un trabajo que hemos hecho desde el Consejo de Medellín, desde el 2007 aproximadamente. Lo primero que logramos fue incluir en la agenda con Estados Unidos, dentro del grupo consular, el tema de la reapertura del consulado de Estados Unidos acá en Medellín. También fue aprobado por la Cancillería colombiana en esa época. Es muy importante saber primero que todo qué es un consulado. Un consulado es la representación de la administración pública de un país en otro, en este caso el de Estados Unidos en Medellín. Un consulado tiene varias funciones. Consulado, como lo decíamos, de representación, también tiene funciones de carácter económico, de carácter cultural y de carácter informativo. Y desde luego la expedición de visas para dar acceso a los colombianos para ingresar en ese país. Esa parte, digamos, de ahí nació la sensibilidad por la solicitud, puesto que a los ciudadanos de Medellín les sale muy costoso viajar a Bogotá, mínimo 1 millón de pesos por persona, porque tienen que viajar desde el día anterior, permanecer en un hotel, los tiquetes, la alimentación, y digamos que la mayoría de las veces para que les digan que no. Entonces, desde esa época, conscientes de los costos de los ciudadanos, hemos venido proponiendo que ya es hora, después de 30 años de haber cerrado el consulado en Medellín, que se reabra. Entonces, el primer logro sería el ahorro de costos por parte de los medellinenses. Y el segundo, desde el punto de vista de la representación, pues hay una interacción y un intercambio con las autoridades locales muy importante para todos los efectos. Entonces ya tiene repercusión en la segunda función, que es lo económico, y es fortalecer nuestras relaciones comerciales con Estados Unidos, dar mayor acceso. También esto va unido a la información, a facilitar, digamos, los procesos de exportación, de importación, de patentes. También un intercambio cultural y un acercamiento también a interactuar también con los académicos, porque pueden crearse redes, pueden facilitarse en esos encuentros y en esos procesos académicos, facilitar los títulos mutuos, la doble titulación y, en fin, un intercambio académico, cultural y económico muy importante para la ciudad, inclusive un contacto más cercano con las familias de los detenidos nacionales en Estados Unidos, porque esa es otra de las funciones de los consulados. A mí me parece que si realmente ahora el gobierno de Estados Unidos tiene la voluntad política de reabrir el consulado en la ciudad de Medellín, puede empezar como yo lo he propuesto, y es empezar, mientras se define la sede, la infraestructura, empezar como un consulado móvil, como lo hace la Embajada Británica, por ejemplo. Ellos pueden venir acá cada mes o cada 2 meses y en una sede provisional simplemente dan las citas para ese día y aprueban. Y eso no necesita mayor logística. Es una muy buena forma de empezar, porque lo ideal es tener el consulado de Medellín en toda su dimensión, con todas las funciones que tiene y que acabo de explicar. Así también lo hace, creo que México, y bueno, y eso se está universalizando esa práctica. Entonces, ahora el paso siguiente es en hacer presencia en la Cumbre de las Américas para hacer más visible esta solicitud y ojalá traernos el sí para la ciudad de Medellín.